familia Sin Fronteras, qué gusto una vez más poder estar aquí con ustedes. Como bien saben, nuestros miércoles son miércoles live, esa fe live que el Señor pone ahí a funcionar en nuestras casas y con nuestras familias. Y bueno, hoy tendremos una noche excelente. Sé que el Dios del cielo ha dispuesto una palabra que enriquece nuestras vidas, una palabra que nos lleva a crecer, que nos transforma y que sobre todas las cosas nos coloca en función de ese propósito que Él determinó para que cumpliésemos. Y hoy tenemos un invitado especial, alguien que, bueno, Dios ha traído a nuestra casa y lo ha traído para hacer bendición juntamente con su familia. Ellos hacen parte de ese grupo ministerial que nos ha estado apoyando en Sin Fronteras Church Savannah. Y bueno, ese grupo va muy bien. Hemos tenido muy buenas noticias. Nosotros con nuestros propios ojos hemos podido dimensionar las cosas maravillosas que el Señor está haciendo y que va a hacer. Así que bueno, también esa expectativa de todo lo que el Señor nos llama a sumar, pues también para entregar y para dar en ese trabajo. Y como les decía, esta noche está con nosotros nuestro hermano Alberto Torres. Él nos va a compartir la palabra y bueno, quisiera que él pudiera pasar por aquí. Alberto, bienvenido, bienvenido. Le doy gracias al Señor por tu vida y tu familia. Ellos son una gran bendición y bueno, Alberto, el púlpito es tuyo. Bendigo tu vida. Bueno, muy buenas noches. Sean todos bendecidos en esta noche. Gracias, Paz. Gracias por esa presentación. Es un gran honor para mí, para mi esposa, para mis hijos, quienes hacemos parte fundamental de este hermoso privilegio, y es estar esta noche delante de todos ustedes, trayendo vida plena con la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Agradecemos a nuestros pastores David y Miriam el que confíen a nosotros traer este mensaje con el cual creemos que vidas serán edificadas, que vidas serán transformadas, equipadas para hacer lo que Dios determinó que harían. Pero mejor aún, me alegra más saber que Dios será glorificado en el momento en el que nosotros recibamos lo que el Padre ha determinado por hacer su voluntad. Esta noche he venido con un mensaje que se llama ¿a qué vinimos? ¿Alguna vez cuando competían en algún juego citaron la pregunta ¿a qué vinimos? La respuesta común era a ganar. Y poco a poco voy comprendiendo esta extraordinaria responsabilidad de hacer la tarea que Dios puso para aquellos que un día, cuando la vida nos quedaba grande, decidimos reconocer que Jesucristo era la única forma de poder ser rescatados y no quisimos seguir viviendo por nuestra propia cuenta. Ese día en el que fuimos salvos y en el que comenzamos un camino como cristianos. Pero eso me hace reflexionar constantemente, eso me hace pensar muchas veces que encuentro personas que a pesar de que son salvas por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no terminan de comprender la grandeza de la tarea que se nos encomendó el día que nuestro Señor Jesucristo rescató nuestras vidas. Evaluemos juntos estas preguntas que el apóstol Pablo hace a los cristianos en Roma, en las que plantea un profundo cimiento de nuestra fe y cómo esa fe llegará a cumplir el propósito que Dios determinó para nosotros, la iglesia, tú y yo. Les ruego por favor me acompañen a Romanos en el capítulo 10, los versículos 14 y 15, yo los leo para ustedes. Dice, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin saber cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué preguntas tan retadoras, porque al entenderlas, cuando logramos comprenderlas, finalmente entendemos que allí está comprimido el mensaje que quería dar nuestro Señor Jesucristo en la cruz, junto con la última voluntad antes de partir a la casa del Padre a preparar una morada para ti y para mí. Hoy yo hablo a creyentes y hablo a personas que están interesadas en adquirir la calidad de creyentes. Hoy yo hablo a hijos de Dios y a personas que pronto lo serán también. Hoy pido al Espíritu Santo de Dios que me dé toda elocuencia y sabiduría, prudencia, y así pido a Dios también para que abra sus mentes y sus corazones, para que juntos dimensionemos correctamente a qué hemos venido a esta tierra.
Voy a comenzar orando antes de empezar el mensaje y pido a Dios en esta noche que sea Él fluyendo a través de mi boca, que como me lo prometió alguna vez, sea Él poniendo sus palabras en mi boca y sean sus palabras también trayendo vida y vida plena, porque esa es su promesa para nuestras vidas. Tomo control de toda situación que en este momento esté robándote la fe, quitándote o poniendo en ti carga. Y tomo en el nombre de Jesús toda autoridad para declarar que nada, absolutamente nada, ninguna arma forjada por Satanás podrá de ninguna manera tomar esta palabra o quitarla de tu corazón, y que por el contrario esta palabra será puesta en tu corazón, que es tierra fértil y dará fruto sobreabundante. En el nombre de Jesús, amén. El primer punto lo he titulado el mensaje. Quiero comenzar por mencionar que la Iglesia de Cristo, a quien tú y yo pertenecemos, a quien tú y yo pertenecemos, es el tercer y último intento para establecer su reino acá en la tierra. Primero lo intentó a través de Adán y Eva. Desafortunadamente todos sabemos que ellos prefirieron comer que obedecer, y por ese motivo, seguro la explicación es un poco más amplia, pero no es producto o no es para el mensaje de esta noche, pero prefirieron comer que obedecer, y por eso fueron destituidos del cargo de establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Luego, Dios, que es un Padre bueno y que da segundas y terceras oportunidades, le encomendó esta tarea al pueblo de los israelitas a través del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. A través de ellos quiso bendecir por medio de su pueblo escogido a todas las naciones, y de esa manera establecer nuevamente el reino en la tierra, tarea que Adán y Eva no habían podido lograr. Pero ellos desafortunadamente no comprendieron la tarea que tenían y todavía están pagando las consecuencias de ese despiste. Yo les pido por favor que me acompañen a Génesis 12, capítulos 2 y 3, y lo leo para ustedes. Dice Génesis 12, 2 y 3: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Él le estaba hablando a Abraham, y a través de Abraham le hablaría a Isaac y luego a Jacob. Y efectivamente lo cumplió por un tiempo, porque a través de ellos transformó una tribu en un pueblo, y un pueblo en una nación. Pero desafortunadamente, aun cuando Abraham, Isaac y Jacob hicieron la tarea, el pueblo que de ellos resultó no lo logró, y por eso finalmente tuvo que hacer lo que había anunciado cuando Adán y Eva fracasaron en el primer intento. Sean tan amables, vayan conmigo a Génesis 3:15. Dice la palabra: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Le está hablando Dios a Satanás. Y pondré hostilidad entre tú y la serpiente, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Estaba hablando de María, en donde sería engendrada la vida de Jesús. Su descendencia, Jesús, te golpeará en la cabeza, te destruirá, y tú le golpearás en el talón. Pensarás que lo habrás destruido, pero solamente le golpearás el talón. Lo que estaba queriendo enseñar nuestro Dios a la humanidad, hablándole a Satanás en ese momento, es que Él ya había concebido un plan desde antes de que el mundo comenzara, desde antes de que las edades se formaran. Dios ya había establecido un plan para redimir a la humanidad. Había decidido enviar a alguien tan poderoso desde el cielo mismo para que destruyera por completo y para siempre toda la obra con la que Satanás había engañado durante tanto tiempo. Que Satanás había estropeado varias veces el deseo de Dios de establecer el reino de los cielos en la tierra. Y es de eso de lo que te quiero hablar esta noche. Esa es la razón por la que fuimos escogidos y llamados. Esa es la razón por la cual un día el Señor se acercó a nosotros y decidió amarnos primero, porque su único deseo es establecer la misma calidad de vida que existe en el cielo acá en la tierra. Y entérate, ahora te escogió a ti y a mí como tercer intento. Voy a crear para ustedes una pequeña historia, es bíblica, porque miles de años después de haber creado Dios a Adán y a Eva, y después de haber constituido un único pueblo para esparcir su verdad en toda la tierra,
Es encarnado el Señor Jesucristo en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. A partir de allí se levantarían un grupo de seguidores a los cuales conocimos como los apóstoles. Ellos atenderían las enseñanzas y se multiplicarían con la convicción de que Jesús era el Mesías que se le había prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero llegada la hora del sacrificio, cuando nuestro Señor Jesucristo destruye toda la obra de Satanás y trae libertad a la humanidad que estaba cautiva en sus delitos y en sus pecados, en ese mismo instante la historia toma un sentido mucho más profundo. Hasta ahí todos de alguna manera conocemos lo que sucedió, pero luego de que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en ese madero, nuestro Señor regresa de la muerte, regresa con toda autoridad, con todo poder, habiéndole quitado a Satanás lo que Satanás le había quitado a Adán y a Eva, y decide corroborar lo que había enseñado mientras estaba vivo. Y con su resurrección dejaría una tarea especial a todos aquellos a los que se constituirían como sus discípulos. Y eso es profundamente relevante. Durante mucho tiempo me pregunté la diferencia entre ser creyente, entre ser hijo de Dios, entre ser discípulo, y ahora vengo a entender que si nosotros no entendemos que somos hijos de Dios, que debemos ser discipulados, entrenados, enseñados, habremos fracasado en la tarea que se nos encomendó, como fracasaron Adán y Eva y como fracasó el pueblo de Israel. De esta historia surge una pregunta. ¿Tú tienes claro por qué Dios se tomó tanto trabajo, hizo tantas cosas para llegar hasta este punto con la humanidad? ¿Tú tienes claro por qué hizo tantos intentos hasta tener que venir Él mismo en forma de hombre a solucionar lo que nadie más pudo? ¿Ya lograste descifrar cuál es tu misión en esta tierra? ¿Ya lograste entender a qué vinimos? Porque si Dios trabajó de una manera tan detallada en ese plan, al punto de tener que permitir que su propio Hijo muriera por nuestros pecados, pagara por nuestros errores, y que luego, después de nuestro Señor Jesucristo, tantos hombres murieran por este evangelio, por este mensaje, debe haber algo muy importante dentro de esa historia. Hasta que no le permitas al Espíritu Santo de Dios responderte a qué has venido a esta tierra y comprendas la respuesta con claridad, hasta que no comprendas claramente que el mensaje de la cruz es la voluntad determinante del Padre para de una vez por todas establecer su justicia, su bondad, su paz, su gozo, su plenitud en los hombres de la tierra y en la tierra misma, hasta que no comprendas qué rol juegas tú dentro de todo este plan, solo estarás consumiendo los recursos de Dios en vano en esta tierra. Ahora un segundo punto. Una vez comprendido el mensaje de por qué nuestro Señor Jesús es montado en esa cruz, o él mismo se monta en esa cruz, deja una tarea. Les animo a que vayamos por favor a Mateo 28, 18 y 20. Es en donde está contenido los versículos que conocemos comúnmente como la gran comisión, la gran tarea. Y dice 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mando. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te puedes dar cuenta cómo la tarea que era de Adán y Eva, que luego fue para el pueblo de Israel, ahora es para ti y para mí, para sus discípulos, para aquellos que desde el día en que reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente, lo creamos o no, nos hicimos cristianos. Cristiano es aquel que sigue a Cristo y tiene a Cristo en su corazón. Eso es ser cristiano. Al observar con cuidado este pasaje, notarás que una vez más Dios encargó esa tarea de establecer el reino en el corazón de los hombres. Y aquí hay algo bien importante, es en el corazón de los hombres.
nosotros muchas veces queremos establecer su reino en la política, queremos establecer su reino en las empresas, pero el reino de Dios se establece en el corazón de los hombres. Pero ahora lo hizo a través de la iglesia, de la cual Cristo es cabeza, de la cual tú y yo somos parte. Esa iglesia que nació el día en que nuestro Señor Jesucristo sufrió el sacrificio en la cruz, dejándole saber a toda la humanidad que todos los que somos hijos de Dios desde ese día éramos los nuevos encargados de la gran comisión, del gran encargo, y a eso hemos venido. Es importante que sepas que no se trata de congregarme más o de orar más o de dar más. Hace parte de la tarea, sí, pero es un resultado, no es lo que vinimos a hacer, hace parte, es una consecuencia de por qué lo hacemos. Pero nosotros vinimos a establecer el reino de Dios en la tierra, y mientras que no lo comprendamos, nos vamos a quedar cortos. Esa tarea no solo era para los 11 a quien Él se le presentó cuando resucitó. Estás equivocado y estamos equivocados si pensamos que lo sucedido en la cruz fue un simple hecho histórico, un simple hecho que partió las edades en dos, antes de Cristo y después de Cristo, o que no aguarda ninguna clase de implicación en tu vida o en la mía. Tú y yo, hermano mío, estamos incluidos en un propósito mucho más grande que el plan más ambicioso que cualquiera de nosotros pueda tener. Mientras nosotros no comprendamos que somos la iglesia de Cristo, los encargados, el cuerpo de Cristo, la extensión, aquel que puede hacer posible la voluntad del Padre acá en la tierra, el nuevo intento de Dios, este último intento de Dios en establecer su reino, el reino del cielo acá en la tierra, antes de que mi Señor Jesucristo venga a juzgar a las personas por segunda vez, o venga por segunda vez a juzgar, no estaremos viviendo en la plenitud de la salvación. La salvación se hizo para ser disfrutada, para ser gozada, y la forma en la que mostramos que estamos disfrutando de nuestra salvación es haciendo la gran comisión. Ya que todo aquel que ha valorado lo que nuestro Señor hizo en la cruz, utiliza su tiempo, utiliza sus recursos, utiliza sus talentos, testificando día tras día y de manera permanente para que el reino de Dios se establezca en cada barrio, en cada cuadra, en cada ciudad, en cada colegio, en cada empresa. Por eso Jesucristo subió al cielo y por eso puso su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que fuéramos una extensión y alcanzáramos a todas las personas de la tierra. En el Evangelio de Mateo está la instrucción más precisa que nuestro Padre haya podido dejar para nosotros la iglesia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La naturaleza humana es egoísta, ciega, sorda y muchas veces muda, porque queremos concentrarnos solo en nosotros, al punto en el que nos cerramos al verdadero significado de la salvación. Creemos que la salvación muchas veces se trata de migajas que tenemos que administrar con mucho cuidado, cuando Dios estableció mesas llenas de banquetes para que pudiéramos ser saciados nosotros y para que pudiéramos compartirlas con todas las personas de la tierra. Personas que están esperando que cada uno de nosotros vaya y haga la tarea para que lo que ahora nosotros tenemos, esa vida plena, esa vida de paz, esa vida de gozo, sea puesta en más familias, en más vidas, en más niños, en más adultos, en más jóvenes. La naturaleza del humano es egoísta, pero la naturaleza de Dios, esa que ahora está en nosotros por su Santo Espíritu, que ahora vive dentro de nosotros, es generosa. Los invito a que miremos Juan del 5 al 13, el Evangelio de Juan. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que tenía que hacer. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán o no bastarían para que cada uno de ellos
tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Versículo 10. Entonces dijo Jesús: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. A esos varones súmenles sus esposas y sus hijos. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias a Dios, los repartió primero entre sus discípulos, entre nosotros, entre aquellos que hemos sido enseñados, entre aquellos que hemos decidido avanzar y tomar los banquetes de Dios. Y los discípulos los repartieron a las personas. Y cuando se hubieron saciado, está hablando de los 5,000 más mujeres más niños, le dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús representa ese pan espiritual que se repartió para saciar el hambre de toda la humanidad, para que todos, absolutamente todos, quedemos saciados espiritualmente. No solo los que estamos en esta sala, no solo los familiares que vemos que están en una situación difícil, no, para que todos seamos saciados fue partido ese pan. Para que aún hoy las generaciones venideras siguen comiendo de ese pan. Aún esa historia se sigue predicando y nuestras vidas se rebosan de felicidad que un Dios generoso con 5 panes y con 2 peces es capaz de dar alimento espiritual, físico, emocional a todas las personas de la tierra. Y esa tarea te fue encargada a ti y a mí. Eso nos llama a nosotros a no actuar con mezquindad, a no guardar nuestra salvación, a no pensar en nuestro propio reino. Nos invita, nos anima a pensar en su reino, en su plan. Nos invita a pensar que hay todas las razones para hacer lo que Él espera de nosotros. No tenemos por qué concentrarnos en las migajas que nos ofrece la vida cuando hay tantos banquetes de la gracia divina, esa gracia que es exagerada, desbordada, esa gracia que solo puede provenir de Él y que lo contiene todo, y que Él espera que nosotros compartamos con todos los hombres que hoy están muriendo de hambre espiritual. Y cuando son saciados espiritualmente, entonces vendrá y podrán ser saciados físicamente y podrán ser saciados emocionalmente. Porque esa es nuestra tarea, iglesia. Nosotros saciamos espiritualmente porque nosotros saciamos lo que está dentro de la persona. Y de adentro hacia afuera se ve, se observa y se puede evidenciar cómo la persona se llena y se llena y se llena en cada área de su vida. A diario corremos buscando primeramente las añadiduras. Hacemos todo lo contrario que nos propone Mateo 6:33. Buscamos primeramente las añadiduras en mejores salarios, en mejores propiedades, en mejores sentimientos. Muchas veces nos falta contentamiento con asuntos que ya tenemos, que Dios ya dispuso para la plenitud de nuestras vidas. De hecho, muchas veces aceptamos con cada decisión mucho menos en cantidad y en calidad lo que Satanás nos ofrece. Preferimos tomar de Satanás, eventualmente mintiendo, eventualmente cuando hacemos cosas incorrectas. Preferimos tomar de Satanás mucho menos que lo que el Señor ya prometió y se encuentra disponible en Cristo Jesús. Y nos negamos la oportunidad de saciarnos y de saciar. Pero solo la visión de Dios, que puedo afirmarte por experiencia propia, es la visión correcta. Solo su plan es un plan perfecto. Deja ver que siguiendo los pasos del mismo Jesús, cuando te sumerges en la palabra y haces lo que la palabra pide que hagas, te conduce a esa vida plena que solo se encuentra en Dios Padre. Y allá encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y allá encontramos sanidad en nuestra enfermedad. Y allá encontramos provisión en la escasez. Es allá en donde encontramos paz en los momentos de tribulación.
solo haciendo la gran comisión, solo sirviendo en aquello en lo que el Señor nos envió a servir, encontraremos la plenitud de nuestras vidas. Solo allí encontraremos todo lo que necesitan, porque solo allá está disponible, solo allá se encuentra la respuesta a cada una de nuestras necesidades espirituales, emocionales o físicas. Y hay personas que estarán esperando de nosotros como iglesia que vayamos y que así como un día fue llena nuestra casa, así como un día fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, seamos ahora aquellos los que por gracia entregan lo que por gracia recibieron. Finalmente, el tercer punto habla del premio. Y esto me emociona decirlo porque habla de la infinita bondad del Padre. Esto que estamos aprendiendo hoy es de sabios. Porque si hacemos de la gran comisión nuestra prioridad de vida, si eso no lo tomamos tan en serio como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esperan que lo hagamos, buscando conocer primeramente el reino de Dios y su justicia, y primeramente no significa únicamente. Claro que tienes derecho a descansar, claro que tienes derecho a estudiar, claro que tienes derecho a divertirte. Lo que la Biblia está diciendo es: pon a Dios por sobre todas las cosas, arriba, muy arriba ponlo a Él, que nada pueda reemplazarlo. Pero solo conociendo o solo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo que para ello debo discipularme, debo prepararme, debo ir y entregar mi vida para entender cómo funciona esto de ahora soy cristiano. Solamente bautizándome, eso dice la palabra, eso era lo que decía el versículo que les estaba dando tiempo atrás. Discipúlense, bautícense, enséñense o permítanse ser enseñados, porque es la manera que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo ha determinado para que crezcamos, para que maduremos en la estatura de Cristo Jesús y podamos tener la misma capacidad de operación, de poder, de autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros fuimos destinados para el mismo propósito que nuestro Señor. Nosotros somos su cuerpo, estamos en la misma posición de autoridad. Y entonces les decía, esto es ser sabios. ¿Por qué? Porque si lo hago, el Padre no tendrá otro remedio que cumplir su palabra, que hacer que las añadiduras se den. De hecho, el Antiguo Testamento plantea que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán sin hacer esfuerzo. Los adultos mayores dicen porque se caiga de su propio peso, que pase porque tenía que pasar. El Padre no tendrá otro remedio que permitirnos recibir cada cosa, lo que nuestro corazón anhela. Ponle el nombre que le quieras poner, ese es su deseo, que lo tengas, que tú puedas obtenerlo, recibirlo, que tu fe estire la mano y simplemente tenga que tomarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Haciendo de Dios la prioridad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Discipulándote, bautizándote, permitiendo que la iglesia se enseñen unos a otros con los dones que el Padre ha determinado. Primera de Corintios 15 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Existen muchas promesas en el testamento que Dios ya firmó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hablan de recompensas por hacer bien nuestro trabajo. El Señor promete victorias, bienestar, provisión sobreabundante, paz en el alma, poder en el espíritu, vida eterna, riquezas, gloria, honra. A mí esto me impacta. Tenemos un Padre tan bueno que, a pesar de que fue Él quien lo hizo todo, fue Él quien proveyó todo, a su Hijo, su Santo Espíritu, la palabra, todo, fue Él quien consumó todo, ofrece recompensa por hacer lo que a nosotros nos corresponde. Eso me parece extraordinario. Esa parte que no lograron hacer Adán y Eva por desobediencia, esa que por orgullo y por religiosidad no comprendió su pueblo Israel,
y por ende no pudieron lograr ni los primeros ni los segundos. Pero a nosotros, adicional a la recompensa por hacer nuestro trabajo, nos ha dado su mismo espíritu. Dice la palabra que el mismo espíritu que estuvo en nuestro Señor Jesucristo, ese que lo levantó de entre los muertos y lo llevó y lo puso en posiciones de autoridad, ahora mora en ti y en mí. Entonces, con todo respeto, pero así es más fácil. De hecho, la Biblia dice que estamos en un mejor pacto de mejores promesas. Porque cuando tenemos su mismo espíritu en nosotros está su mismo poder, su misma sabiduría, su misma capacidad de hacer aquello que Jesucristo era capaz de hacer. Para que tú y yo, para que tu familia y la mía, para que tu boca y la mía, para que tu vida y la mía testifiquen día tras día que el reino de Dios, que es Jesucristo, se ha acercado a nosotros, para establecerse de una vez y por todas, no más intentos, no vuelve a tratar. Este es el último intento, pasa esto, viene Cristo y nos vamos para el cielo, gloria a Dios. Y así más personas, en lo que pasa ese momento, en lo que viene nuestro Señor Jesucristo, dice que todos procedan al arrepentimiento, que más personas sean salvas, que ese reino del que te hablo se establezca en más personas, y más personas o más familias o más matrimonios tengan esa paz que ahora tú y yo podemos experimentar. Nada te faltará mientras estés cumpliendo la tarea encomendada en esta tierra. Si utilizas cada día los dones con los que Dios te ha equipado, si no los guardas para ti, si los avivas, toda provisión, toda unción, toda capacidad que su gracia provee estará disponible para cada uno de nosotros, los que Él ama, los que estamos capacitados, empoderados, dice la segunda carta de Pedro, si no estoy equivocado, para hacer su voluntad, porque estamos equipados. Nosotros ya fuimos equipados para vivir esta vida. Desde el día en que nacimos en Cristo Jesús, nosotros fuimos equipados con dones y con capacidades que aún desconocemos para hacer la vida que fuimos enviados a hacer. Esa vida que solo se obtiene por fe, y esa fe que solo se obtiene por oír y por hacer la palabra de Dios. Quiero concluir esta noche y contarles que la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no ha venido es porque todavía está esperando que muchas personas puedan acceder a la salvación. Su palabra enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá cuando su palabra, cuando su evangelio de salvación haya sido predicado en cada parte de la tierra. Cuando las personas que aún desconocen a un Dios vivo, a un Dios real, al único Dios verdadero, puedan llenar esas vidas vacías que piensan que tienen que vivir hasta no sé cuándo. Hasta que esas personas puedan saber, entender, comprender, creer que la gracia de Dios puede consumir todo aquello que está acá adentro que no nos permite vivir vidas plenas. Hasta que cada persona, cada familia en los confines de la tierra pueda ser libertada de esas cadenas de maldad, de pecado, de error que conducen al infierno, y que cada uno de nosotros, cada día más y más y más, tomemos de la mesa ese pan abundante suplido por Cristo desde que llegó hasta el día de hoy y hasta el día en que regrese, para ser saciados espiritualmente. Y saciados espiritualmente, nada, absolutamente nada podrá detenernos. Quiero finalizar con esta historia bíblica, Hechos 14, 19, 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, esa tarea que tenemos tú y yo, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Esto nos prueba cómo el apóstol Pablo tenía una absoluta conciencia de lo que estaba escribiendo en su carta a los romanos, cuando dijo: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pues creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? El apóstol acababa de ser apedreado por una turba fanática que se oponía al evangelio de la salvación. Lo dejaron casi muerto, pero sin embargo, por amor a Dios, por amor a las personas que estaban necesitando del evangelio, este hombre se levantó por encima de todo a seguir haciendo la tarea. Yo pregunto en esta noche, ¿puede ser comparable de alguna manera la vida del apóstol Pablo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, con cualquiera de nuestras tribulaciones? El apóstol Pablo llama así a sus tribulaciones esta aflicción temporal, la llama. A lo que vivió lo llama temporal. Y nosotros tantas veces no somos capaces de soportar un día malo, un trancón, tal vez, no lo sé. Solo te puedo decir que si estás lleno del Espíritu Santo, si naciste a la nueva vida, si ahora eres salvo, está en ti todo lo suficiente y lo necesario para que puedas operar en el mismo espíritu que nuestro Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo operaban. Nada, absolutamente nada, podrá detenernos para compartir nuestra salvación con otros. Yo les ruego que oremos para ministrar esta palabra. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú confirmándonos y enseñándonos esa palabra que en esta noche has traído, que seas tú rompiendo y destruyendo a través de tu Santo Espíritu, de tu poderosa gloria, todo aquello que está en nosotros, todo pensamiento que impide que nosotros hagamos esa tarea que tú has determinado que hagamos, que seas tú fluyendo con poder y confirmando con milagros cuando tu palabra es predicada, que seas tú trayendo libertad, sanidad y salvación en cada lugar de la tierra, que seas tú enviándonos a tiempo y a destiempo a predicar lo que tú estableciste, y es que el reino de los cielos se ha acercado y ahora la vida misma del cielo nos pertenece. Que seamos instrumentos tuyos hoy y siempre para hacer lo que tú esperas de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no quiero terminar sin invitarlos a nuestros servicios. Manténganse conectados con nosotros. Estamos para servirlos. Nuestros pastores, el equipo de liderazgo siempre estará atento para todo aquello que puedan necesitar. Los bendecimos y les deseamos buena noche. Hasta pronto.